Joseph, director de Eshaim. Estoy escuchando el programa de Hashem, el Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fue muy injertado. Le doy gracias al Todopoderoso por darme la oportunidad una vez más de estar con ustedes aquí en PAB 550, este 19 de abril del año 2020. Para mí es un honor poder tener este espacio con ustedes y compartir la riqueza de las Sagradas Escrituras, más en este tiempo donde estamos viviendo todos en un proceso nuevo de aislamiento social, un proceso nuevo en nuestra vida. Meditaba yo ayer sobre cuáles serían las consecuencias a largo plazo sobre esta generación que está creciendo si continuamos ante esta nueva realidad de distanciamiento social. Ciertamente el mundo ha cambiado desde la aparición de este virus y cada uno de nosotros hemos sido afectados de alguna forma u otra. Pero fuera de eso, podemos darle gracias al Todopoderoso porque nos ha dado la oportunidad de vivir un día más. Hoy en Ponce, Puerto Rico, está soleado desde aquí, de mi biblioteca. Estoy transmitiendo a través de PAB y estoy mirando por las ventanas de cristal de mi oficina y estoy mirando el sol que está bien fuerte y el cielo azul, completamente azul. Y eso nos anuncia de que la creación ha sido renovada, porque la creación todas las mañanas sale, al salir el sol, comienza un nuevo día. Y el nuevo día expresa la oportunidad de la creación volver a seguir haciendo su función dentro del diseño inteligente de Dios. Y hay que darle gracias al Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de vivir. Vivir un día más es importante, obviamente. Para los que están en el Mesías, la muerte es ganancia, enseña el Shaul de Tarso. Pero para todos los seres humanos, vivir es una oportunidad de existir. Una vez que morimos, dejamos de existir. Eso es una realidad que enseña las Sagradas Escrituras que tenemos que tomar en consideración. Y Eshaim, participando en este espacio de PAB, pues tiene el compromiso de compartir con ustedes una visión diferente. Y no es tan diferente cuando pensamos si es diferente. Déjeme explicarme mucho mejor. Para muchas personas lo que nosotros enseñamos en la radio o enseñamos en las diversas plataformas que tenemos es algo nuevo. Sin embargo, no es nuevo. Es sumamente antiguo. El problema es que habíamos perdido noción y conciencia de que era así en el tiempo cuando se desarrolló. Eshaim, a través de PAB, transmite unas enseñanzas que no es lo común que usted puede escuchar en los diferentes programas que existen. Pero no significa que al no ser común sea algo extraño o sea algo engañoso. Al contrario, estamos regresando a lo que antiguamente se entendía por la fe, en la fe, lo que era la fe en las Sagradas Escrituras y la fe del Mesías. El Mesías que usted conoce como Jesús, cuyo nombre hebreo era Yehoshua y en arameo Yeshua, vivió en un tiempo del mundo donde la región donde habitó y nació, la región de Judea, era una cultura muy diferente, un pensamiento muy diferente al de nosotros, una sociedad bien diferente, pero importante comprender y conocer para entender por qué enseñó lo que enseñó. Yeshua nació como judío, descendiente de la casa de David. Era hijo de David, incluso usted va a leer en los evangelios que le decían hijo de David. Así que el pueblo lo reconocía como hijo de David, era descendiente de la casa de David. Y Yeshua vivió como judío. Quiere decir que observó las leyes ancestrales que están escritas en los 5 libros de Moisés y en los profetas y también las enseñó. Las enseñanzas de Jesús están centradas en las Sagradas Escrituras, en lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, porque para el momento en que Jesús enseñó no existía Nuevo Testamento. Es importante que usted sepa eso. Cuando usted lea a Pablo de Tarso decirle a Timoteo todas las Escrituras inspiradas por Dios, como se encuentra en 2 Timoteo, tiene que tomar en consideración lo siguiente, amigo. El momento que Pablo de Tarso está diciendo eso, lo que usted conoce hoy como el Nuevo Testamento no existe, no existía en ese momento. Todavía estaba en su proceso de desarrollo. Incluso podríamos decir que los apóstoles del Mesías nunca pensaron que los escritos que hablaban sobre la vida del Maestro de Nazaret y su muerte y resurrección y las enseñanzas que los apóstoles le transmitieron a las diferentes comunidades de fe que creían que Yeshua era el Mesías prometido y se habían hecho partícipe de esa redención que había sido prometida a través de él, nunca pensaron que los documentos que ellos crearon para esos fines se iban a convertir en un libro que iba a sustituir
al libro que todos ellos utilizaron para enseñar lo que enseñaron. Así es la realidad histórica, amigo, y es importante que usted lo conozca, porque estamos en los tiempos de la información. Y claro, donde hay acceso a información, también hay oportunidad de engaño. Y usted debe tener mucho cuidado en las fuentes que usted escucha y lee. Eso es sumamente real. Pero nosotros aquí hacemos una labor responsable de transmitirle lo que hemos investigado, lo que hemos estudiado. No nos sentamos a abrir la Biblia y hablar como queremos. Nuestras enseñanzas no están basadas en el deseo de nuestro vientre, de alimentarlo a usted también en su deseo, sino que estamos concentrando nuestras enseñanzas en la información histórica que está ya accesible a las personas que desean buscarla y filtrando esa información histórica a la luz de los documentos que tenemos como la Sagrada Biblia. Así que esa es nuestra labor como escuela nazarena. Somos nazarenos de pensamiento, y cuando decimos nazarenos nos referimos a que los primeros discípulos fueron llamados la secta de los nazarenos porque seguían al maestro de Nazaret. Esto es sumamente importante saberlo. Fue fuera de la tierra, específicamente Antioquía, que se le comenzó a llamar a ellos cristianos. No en el sentido de identificarlos como una nueva religión, sino como un sentido de identificarlos por razón de lo que ellos expresaban. La palabra cristiano en el tiempo del Segundo Templo implicaba en que esas personas decían que habían sido ungidas con el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu de Dios moraba sobre ellos. Incluso la palabra Christos viene de una palabra griega que significa ser ungido. Así que el Mesías se llama el Cristo no porque es su apellido. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es la identificación con respecto a función. Él fue ungido con el Espíritu de Dios. Por eso es que él se llama el Mesías, el ungido. Y los que fueron llamados cristianos en Antioquía, a ellos comenzó a llamársele así porque a ellos se les decía que tenían el Espíritu de Dios sobre ellos. Esa era la promesa que el Todopoderoso había hecho para todos que participaran de esa invitación que el Eterno iba a hacerle no solamente a judíos, sino también a gentiles. Esto es sumamente importante porque cuando tenemos identificaciones modernas de nombres, como hoy decimos cristianos, pensamos que cristiano es pertenecer a una religión. Obviamente, ya la palabra cristiano cambió de sentido. Y esto lo compartimos porque está ahí en la información histórica. E incluso se le llamaban judíos porque pertenecían a la tierra, eran de una cultura judeana. Incluso se le llamó a todos, independientemente de la tribu que pertenecían, se le llamó a ellos judíos después del exilio de Babilonia, específicamente para el momento en que los persas están dominando sobre la región. Y esto es sumamente importante porque hoy en día llamamos judíos a personas que son de este linaje ancestral. Son muchas cosas las que tenemos que reconstruir para poder llegar a entender lo que en un tiempo, lo que se ha perdido y en un tiempo era. Y eso es lo que hacemos nosotros en Esjaín. Así que con esa introducción podemos comenzar entonces a participar en nuestro espacio de media hora aquí en PAB como de costumbre a las 7:30 de la mañana. Y le agradecemos a todas las personas de PAB que toman tiempo y sacrificio para hacer su función. Verdaderamente lo que ustedes están haciendo es importante para este tiempo, que la información siga saliendo en las diversas redes de comunicación, más en este tiempo donde las personas no tienen forma de salir de sus hogares y hay tanta desinformación allá afuera. Ciertamente es tan fácil conseguir la mentira porque es accesible, y la ignorancia del humano hace que cualquier cosa que se comparta sea creído o sea aceptado. No debe ser así. Debemos ser personas que usamos la razón, pensamos y debemos cada vez preguntarnos por qué esto se está diciendo. ¿Cuál es la intención detrás de la persona que lo está diciendo? Todas esas cosas son importantes y eso me incluye a mí. Así que yo le invito a usted, cada vez que usted vaya a escuchar lo que nosotros enseñamos, que tome un momento, no para juzgar inmediatamente lo que escucha, positivo o negativo, sino para pensar si realmente hace sentido y tiene lógica lo que se está presentando. El humano fue creado para pensar. El humano no fue creado para ser un ser irracional como los animales que viven por el instinto de comer, multiplicarse y descansar. Y sobrevivir, en otras palabras.
El humano no fue creado así. Cuando Dios hizo al humano a su imagen y semejanza, le dio la capacidad de pensar. Incluso los escritos más antiguos de Israel dicen que cuando la Escritura dice que el humano fue creado a imagen de Dios, los sabios antiguos decían, esto significa que al humano se le dio la capacidad de hablar. Y eso es bien interesante porque ser imagen de Dios es tener la capacidad de hablar. Si usted presta atención a la Sagrada Escritura, las Escrituras comienza diciendo que Dios lo primero que hizo fue hablar. Y cuando habló, creó. Es decir, que las cosas que estaban dentro de su pensamiento, es decir, podemos decirlo así, porque obviamente decir que Dios tiene pensamientos de forma humana sería muy interesante ese argumento. Decir que Dios habló es una forma de decir que Dios comenzó a llevar a la acción lo que Él tenía planificado. Y eso es parte de lo que es ser un ser humano. Cuando se dice que el humano habla, el humano está comunicando lo que hay en su interior y puede razonar a través de la comunicación. Puede pensar y transmitir a través de la comunicación. Piensa con su mente y transmite con su comunicación. Así que esto es bien importante porque estamos hablando de documentos antiguos que transmiten cosas mucho más allá de lo que tradicionalmente se piensa que es el propósito de ello. Y usted lo va a ver que en el mundo teológico se construyen ciertas religiones o ideas teológicas basadas en los pensamientos que existen dentro de las épocas sin tomar en consideración el mensaje que la Escritura quiere enviar cuando lo transmite. Así que ahí compartimos una pequeña idea de muchas cosas que aparecen en la Escritura. En el día de ayer, como de costumbre, estudiamos los 5 libros de Moisés. Usted va a encontrar, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que se habla con qué vamos a hacer con los gentiles que se están uniendo a esta fe, porque ciertamente los profetas hablaron de que los gentiles iban a participar de la salvación del Eterno y de la entrada al reino mesiánico, porque muchas personas piensan, y verdad, amigos, no quiero ofender su creencia, pero la Escritura no habla sobre eso. Muchas personas piensan que esto consiste en el día que usted muera y se para el cielo. La Escritura no habla sobre eso. La Escritura habla de una nueva creación, de un nuevo reino, de un nuevo dominio, podríamos decir, de un nuevo orden mundial. Tanta gente que está hablando de las teorías de conspiración con respecto al nuevo orden mundial. La Escritura no habla de teorías de conspiración donde el humano va a querer establecer un nuevo reino. Al contrario, lo que la Escritura habla con respecto a los reinos de los hombres lo estamos viendo todos los días. El humano ha tratado de controlar la creación, se ha hecho dueño de los recursos de la creación, ha explotado a la creación y a la misma vez ha esclavizado a los seres humanos. Y esto ha causado que la creación esté gimiendo y esté sufriendo dolores y esté dándonos como consecuencia los males que estamos viviendo. Calentamiento global, las aguas del mar subiendo, escasez de agua potable, tierra seca que ya no puede producir, tierras que eran verdes y fértiles, escasez de alimento, animales en extinción, humanos con diversas enfermedades. Todo eso es consecuencia del humano apropiarse de la creación y no tomar en consideración la función para la cual fue dada. Eso lo vamos a estar estudiando hoy en nuestra nueva serie de estudios que comenzamos a las 9 de la mañana, que se titula El ABC de la Torá. Y esto que estamos viviendo hoy día es una consecuencia de eso. Pero cuando estudiamos las Escrituras adecuadamente vamos a ver que esta idea del nuevo orden mundial, que las personas hablan de teoría de conspiración y todas estas cosas de los Illuminati y todas esas cosas que en mi opinión personal carecen de fundamento escritural, lo que la Escritura sí habla es de la esperanza de un nuevo orden, sí, pero no de humanos. Porque el humano se le dio 6,000 años para gobernar el mundo, ya que él desde el principio decidió ser su propio Dios. Eso se encuentra en el libro de Génesis, amigos, cuando usted lo analiza. Y la Escritura dice que ese tiempo va a dejar de ser. Y que entonces el Eterno pondría, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que creó todas las cosas, pondría a gobernar el mundo a aquel que es su representante. Lo que los profetas hablan, el Mesías. Un acuerdo que el Eterno hizo con David, de traer a través de él un linaje que gobernaría para siempre. Pero que ese gobierno no se iba a limitar a la tierra de Israel, sino que se iba a extender al mundo entero. Y todas las naciones y todas las costas y todas las personas iban a esperar su palabra, su Torá, el texto hebreo dice Torá, sus enseñanzas, y iba a esperar su gobierno, porque su gobierno iba a traer justicia,
iba a restaurar la creación. Su gobierno iba a traer un tiempo donde la humanidad podría disfrutar correctamente del bien que Dios le otorgó. Porque si usted lee el capítulo 1 de Génesis, usted va a encontrar que Génesis dice que Dios creó y lo llamó bueno. La creación Él la llamó buena. ¿Qué sucedió? Que la creación no es buena ya. La creación está siendo, al contrario, malo hacia nosotros, si podemos decirlo así. Estas son cosas que debemos considerar. Así que cuando hablamos de un nuevo orden mundial, realmente tenemos que mirarlo desde la perspectiva de lo que la Escritura dice. La Escritura nos dice, la revelación que recibieron los profetas, dice que ese nuevo orden mundial sería el establecimiento de un reino que viene de parte del Creador, y en ese reino se sentaría un descendiente de David para siempre. Y ese descendiente de David sería el rey ideal que traería la justicia al mundo entero y traería restauración a la creación. Una idea muy interesante, algo que debemos meditar en este tiempo, porque ciertamente los tiempos que estamos viviendo son bien difíciles. Mire qué interesante. Los recursos que el Creador hizo para que el humano los disfrutase, un pequeño grupo se ha apropiado de ellos para hacer dinero, hacerse rico y pagarle a aquellos que trabajan los recursos que Dios hizo para todo ser humano, una cantidad por hora que, si usted se pone a analizar, realmente una hora de vida vale $7.25. Yo siempre me recuerdo a mi profesor de universidad que hablaba sobre los burgueses y las clases estas, cosas de sociología, que él decía que al rico no le interesa tu dinero, al rico le interesa tu tiempo. El rico quiere comprarte tu tiempo para él poder tener más tiempo, y tiene total sentido. Y entonces te paga por ese tiempo. Te dice, trabaja 1 hora por mí, en vez de yo tener que trabajar para yo ganar mi sustento, yo te pongo a ti a trabajar por mí. Y tu trabajo hace que yo tenga mi sustento. Y yo te pago $7.25 por esa hora. Pero realmente 1 hora de vida vale $7.25. Si usted le dijera a un doctor que a usted le queda 1 hora de vida, ¿cuánto pagaría usted por extender esa hora de vida? ¿Ha pensado usted eso? Realmente vale $7.25 tu hora. Este es el sistema injusto en el que vivimos. Y lo más interesante es que nos pagan $7.25 por crear de los recursos que el Eterno hizo para el disfrute de todos. Porque cuando Dios le dijo a los humanos, multiplíquese, llenen la tierra, sojúzguenla. Él no le dijo a un solo humano, le dijo a los humanos, porque si lee el capítulo 1 dice, creó a la humanidad, a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Interesante, ¿no? Bueno, para aprovechar los minutos que nos quedan. Como les dije, de costumbre estudiamos, porque así está establecido en el libro de los Hechos, que aún los gentiles que se estaban uniendo a la fe, se habló sobre qué hacer con ellos, si tenían que convertirse en judíos o no, si tenían que entrar al pacto de Sinaí o no. Y los apóstoles determinaron que no tenían que hacer eso, pero que sí era importante que guardaran unas ciertas leyes de pureza y escuchar a Moisés, porque Moisés se predicaba todos los Shabbat en las sinagogas, y en ese tiempo no existían iglesias como usted conoce hoy. Así que los gentiles escuchaban a Moisés, según nos narra el libro de los Hechos. ¿Qué sucedió? Que ya dejamos de estudiar a Moisés. Bueno, ya tenemos que ir a la historia y verdaderamente el tiempo no nos va a dar para hablar sobre eso. Pero son cosas que debemos considerar, como los apóstoles hablaban de que había que estudiar a Moisés, que los gentiles también tenían que escuchar a Moisés. ¿Qué sucedió? Eso sería tema para otro momento. Y como nosotros sabemos que ese fue el decreto de los apóstoles y nosotros somos discípulos del Maestro Nazaret, pues estudiamos todos los Shabbat, el séptimo día de la semana, que es el día de ayer, el día de sábado, porque la semana termina el sábado. Estudiamos las porciones correspondientes al ciclo anual de estudio de la Torá. Y ayer nos correspondió estudiar la sección titulada Shemini. Shemini es la palabra hebrea para octavo día. Y la sección se llama Shemini porque comienza narrando el momento en que Aarón fue instruido por Moisés a terminar el proceso de consagración, porque la presencia del Eterno iba a aparecerse entre todo el pueblo.
Y eso se encuentra en el libro de Levíticos capítulo 9, versículo 1, y termina en el capítulo 11, versículo 47. En el capítulo 9 y 10 se habla de cómo Aarón fue instruido a comenzar el proceso de consagración en ese octavo día, un número muy importante dentro del libro de Revelaciones. Y mire qué interesante la relación que tiene el octavo día en este texto, donde dice que el Eterno se va a aparecer entre el pueblo, y el libro de Revelaciones, donde cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva, que cuando analizas lo que significa nuevo en hebreo, es otra cosa muy diferente. Y usted podría decir, sí, pero los textos fueron escritos en griego. Sí, fueron escritos en griego, pero sus autores pensaban como hebreos. Y esto es importante. Yo sé inglés y yo sé escribir cartas en inglés, pero cuando voy a escribir una carta en inglés estoy pensando en español. No estoy pensando en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma que más domino y es el pensamiento. Es decir, los conceptos y las ideas las comprendo mejor en español que en inglés. El hecho de que escriba una carta en inglés no significa que debe comprenderse la carta en su sentido, en el sentido del idioma en inglés. No. Tenemos que entender quién es el autor, cómo pensaba, dónde fue criado ese autor y qué cultura él aprendió y qué tipo de libros estudió. Y el libro de Revelaciones fue escrito por Juan, según la tradición, y Juan era un discípulo del Mesías. Juan escuchó al maestro de Nazaret enseñar la Sagrada Escritura y aprendió del maestro de Nazaret. Juan pensaba como judío y hablaba hebreo. Hasta pudo haber hablado arameo, pudo haber hablado griego, pero de seguro conocía hebreo. Y cuando Juan está hablando de cielos nuevos y tierra nueva en el libro de Revelaciones, tiene que usted conocer qué implicaba la palabra nuevo en el pensamiento hebreo, porque la escritura fue escrita en hebreo. Y es interesante que en hebreo la palabra nuevo es Jodesh. Y es la palabra que se utiliza para hablar de la luna nueva. Bien interesante esto. Y yo les hago una pregunta, amigo que me escucha. La luna, cuando aparece todos los meses en su fase nueva, ¿es una luna que Dios creó nueva y Dios tiró la vieja al zafacón? ¿O es la misma luna que se ha renovado? ¿Ha pensado usted en eso? Le comparto eso porque ese era el pensamiento que tenían los antiguos hebreos. Cuando llamaban la luna nueva era Rosh Hodesh. Y la palabra Hodesh era nueva. Esto es importante porque cuando usted lee en el libro de Revelaciones cielos nuevos y tierra nueva, cualquier persona pensaría que el Eterno va a destruir la creación como está ahora y va a ser una nueva. Obviamente dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, pero tenemos que analizar la implicación ahí. Lo que está diciendo el autor es que las tierras y la creación se va a renovar. Va a volver a pasar lo que pasó al principio, donde la tierra, el Eterno la creó, pero estaba en desuso. El Eterno va a volver a darle función a la creación propia como Él la quiso hacer desde el principio. Y eso es lo que dice el libro de Revelaciones. Y eso dice el libro de Revelaciones que ocurrirá en el octavo día después de el reino mesiánico del Mesías, Yeshua, cuando regrese. Y aquí vemos una gran relación entre esta sección de la Torá que habla del octavo día y la aparición de la presencia divina, del Espíritu de la gloria del Eterno entre el pueblo, que en el versículo 23 en adelante habla de cómo el Eterno hizo presencia, la presencia divina que en el mundo judío se conoce como la Shejinah, la gloria del Eterno, hizo presencia ante el pueblo y todo el pueblo se maravilló. Eso ocurrió en el octavo día. Es bien interesante que cuando usted mira el libro de Revelaciones habla de que el Eterno, el Creador, va a estar presente con su pueblo. La presencia de Dios va a estar presente. Incluso se habla de una nueva Jerusalén que desciende del cielo, y obviamente esto sería otro momento para poder explicar lo que eso implica. Pero si usted mira la nueva Jerusalén que presenta las Sagradas Escrituras, específicamente el libro de Revelaciones, habla que es transparente como el cristal y brilla. Y lo que está tratando de transmitir en esta visión mística que tiene el autor, porque recuerde que el autor no está viendo algo físico, está viendo algo espiritual, y lo espiritual hay que tratar de comprenderlo, porque el Eterno comunica las ideas que están en su inteligencia divina, porque Él es el Creador, en un lenguaje humano para poder a través de esa forma transmitir sus ideas.
Y cuando la Escritura habla de cielo nuevo y tierra nueva, cualquiera pensaría, mejor dicho, de la Nueva Jerusalén, cualquiera pensaría que literalmente va a descender del cielo una ciudad. Lo que está hablando el autor es explicar cómo lo que ocurrió en la creación de la separación de cielo y tierra, de las aguas de arriba y las aguas de abajo, y si miras el libro de Revelaciones dice que no habrá más mar, va a haber completado su propósito y va a ocurrir lo que dice el profeta Zacarías. En ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Se volverá a unir cielo y tierra. Una forma de decir que ahora en la creación todo el mundo tendrá conciencia de la presencia de Dios en todo. Es interesante esto porque en el libro de Levítico se habla que en el 8º día ocurrió algo similar. Todo el mundo percibió la gloria del Eterno y todo el mundo quedó maravillado por presenciar ese acto. Esto es interesante porque guarda una gran relación con lo que se habla en el libro de Revelaciones, de donde existirá ese momento donde los humanos que participen de ello no tendrán la más mínima duda en decir Dios está con nosotros. Diferencia del tiempo moderno, que vemos las cosas que nos suceden y decimos, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente Dios está con nosotros? En ese tiempo no habrá ninguna duda de que el Creador está presente y que al estar la presencia del Creador envuelto en todo nuevamente y ser percibido absolutamente por todos los seres humanos, trae como consecuencia que se elimine el sufrimiento, que se elimine el dolor, que se elimine aquello que nos causaba tristeza, angustia y desolación. Estas cosas son muy importantes porque en 30 minutos, amigos, yo les he resumido diferentes clases y lo hago para que usted pueda tomar conciencia de el mensaje que está en las Sagradas Escrituras, mensaje importante que debemos mirar a la luz de cómo los autores pensaban y las ideas que ellos transmiten según la revelación que tuvieron. Porque ciertamente con el pasar del tiempo, estas ideas se perdieron, porque se construyeron nuevas ideas de hombres que hicieron lo mejor que pudieron dentro de su capacidad y interpretaron los textos según su cultura y su pensamiento. En el caso del mundo griego, el mundo romano, según la filosofía de su tiempo. Y eso hizo su función dentro de un tiempo, pero llegó el tiempo donde ahora la información está más accesible. La sinagoga se ha abierto, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, la pseudografía que se había dejado hacia un lado, todos esos documentos nos han ayudado a pensar mucho más de lo que ya sabemos. Y mire qué interesante. Usted lee lo de la Nueva Jerusalén en el libro de Revelaciones, pero ¿sabía usted que en los rollos de Mar Muerto, rollos que se descubrieron en el 1947 en diferentes cuevas cerca del Mar Muerto, que se llama Qumran en el día de hoy, en tiempo moderno, pero no se llamaba Qumran en ese tiempo, se descubrió un rollo donde habla de la Nueva Jerusalén? Así que lo que Juan está presentando en Revelaciones como la Nueva Jerusalén al finalizar el libro ya era conocido por muchos en su tiempo, específicamente por aquel grupo sectario que fueron los que construyeron estos rollos llamados los rollos del Mar Muerto. Así que hay muchas cosas interesantes que hemos pasado por alto, obviamente, por el desconocimiento, pero ha llegado un tiempo bien interesante que debemos aprovechar. No crea lo que le estoy diciendo, tome el tiempo y investíguelo, y va a descubrir lo mismo que yo descubrí. Con esto voy a terminar mi programa de hoy. Le doy gracias al Eterno por este tiempo que me dio con ustedes. Y le doy gracias a PAB por el espacio que me da. Ciertamente lo que ustedes hacen es de admirar y hay que poner mucha oración por ustedes para que sigan teniendo fuerzas para hacer lo que hacen. Mi nombre es José Otero, director de Les Haim, y me despido hasta nuestro próximo programa, Derech Hashem, El Camino de Dios.